Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La escuela secundaria Jefferson, ubicada en un suburbio adinerado de Maryland, era conocida por su rigor académico y sus envidiables índices de graduación. Aunque era una institución pública, operaba como una escuela de élite, atrayendo a hijos de políticos, académicos y empresarios, así como a personas de familias menos pudientes, mediante un programa de becas meritocráticas. En los pasillos, había una diversidad visible, adolescentes de todos los orígenes, taquillas decoradas con banderas, acentos múltiples, peinados que evocaban culturas enteras. Pero en las aulas, especialmente en las de las llamadas asignaturas serias como matemáticas, prejuicios todavía acechaban. Invisibles, sutiles, pero muy presentes, como un niebla silenciosa que pretendíamos no ver. Habitación 207, la habitación del profesor Donald Whitmore, fue el ejemplo perfecto. Ese lunes de mayo, el aire ya era denso y húmedo. Los ventiladores giraban lentamente, generando más calor que frío. Los estudiantes se desplomaban flácidos sobre sus escritorios, y algunos tecleaban disimuladamente en sus teléfonos. Mas Donald Whitmore, la corbata estaba demasiado apretada y no toleraba la ociosidad. Era un hombre rígido, partidario de los viejos métodos, convencido de que la presión revelaba el verdadero valor de los estudiantes. Creía en el mérito, pero este tenía un olor extraño, selectivo y a menudo condescendiente. Se acercó al pizarrón, tomó la tiza con aire ceremonial y dibujó una ecuación con un gesto brusco. 2x superíndice 2, 3x más 7 igual a 4x, 5. Luego se dio la vuelta, examinó la clase y se detuvo en una figura discreta, casi invisible, al fondo del salón. Una chica. Una mujer negra. Siempre sabia, siempre silenciosa. Demasiado invisible para su gusto. Señorita Brooks, dijo en voz alta, tú. Has estado bastante callado desde principios de año. Es hora de demostrar que mereces estar aquí. Ven a resolver esta ecuación. Todas las cabezas se giraron hacia ella. Aidiana Brooks, de 14 años, levantó la vista. Su uniforme estaba impecable, cuidadosamente planchado. Dos finas trenzas enmarcaban su dulce rostro. Nunca hablaba sin que se le pidiera. Siempre educada. Siempre discreta. Pero ese día, se sintió, el fuego helado de la humillación pública subir dentro de ella. El silencio se rompió con un susurro desde la primera fila. Ella va a hacer el ridículo, este Jared, un chico conocido por sus chistes hirientes y su arrogancia. Una pequeña risa resonó por la habitación, raspando como metal contra cristal. Tamika, la mejor amiga de Aidiana, giró bruscamente la cabeza hacia él, frunciendo el ceño. Luego se inclinó hacia adelante y susurró. Ignóralos. Sabes lo que vales, Aidiana. Pero Aidiana ya no podía oír. El tiempo se ralentizaba. Sus piernas se desplegaban lentamente, casi mecánicamente. Se puso de pie, su silla chirrió contra el suelo. Sintió las miradas pesadas como piedras. Cada paso hacia el cuadro era una lucha contra el miedo a hacer el mal, contra la rabia contenida, no porque no lo supiera, sino porque sabía que muchos esperaban que fracasara. Tomó la tiza, con el corazón latiéndole con fuerza. Ante ella, la ecuación brillaba como un acertijo planteado por una esfinge. Pero no le temía al cálculo. Ella tenía miedo desde la mirada del maestro, de su tono despectivo, de esta habitación que no esperaba nada de ella, excepto el fracaso. Se quedó inmóvil durante unos segundos, con la tiza en el aire, la mirada fija en las letras y los números. El silencio se había vuelto opresivo, como si todo el oxígeno de la habitación hubiera sido eliminado para dar paso al juicio. Y detrás de ella, la voz de Whitmore, lenta y casi burlona. ¿Estás dudando? ¿No has aprendido la lección? No hizo la pregunta como un maestro benévolo, sino como un fiscal seguro de su sentencia. Pero Aidiana, esta vez no se echó atrás. Cerró los ojos un segundo. Visualizó la solución. Respiró. Y pensó en su padre, que la había entrenado con ecuaciones por las noches, en su madre, que le decía cada mañana. No tienes que demostrar tu valor, hija mía. Ya eres valiosa. Entonces ella abrió los ojos. Y le dejó hablar su maestría.
Aidiana tenía un secreto. Un secreto tan bien guardado que ni siquiera sus amigos más cercanos, incluida Tamika, conocían su alcance. A los 10 años, durante una serie de pruebas psicoeducativas recomendadas por su maestra de primaria, le diagnosticaron alto potencial intelectual. El coeficiente intelectual superó los 160, una cifra que sorprendió incluso a los psicólogos escolares más experimentados. Pero esta no era el tipo de familia que levantaba un test de inteligencia como si fuera un trofeo. Sus padres Michael y Rosa Brooks, exactivistas por los derechos civiles en Atlanta, habían vivido la época de bebederos segregados, las miradas de desprecio en las escuelas integradas, las barreras invisibles que ni siquiera la excelencia podía romper. Así que, cuando se enteraron de los resultados de Aidiana, su primera reacción no fue de orgullo, sino de cautela. Mi amor, su madre le había dicho, tomándole las manos, tu luz siempre brillará. Pero nunca dejes que sea tan deslumbrante que ciegue a quienes no están listos para verla. Su padre añadió en tono tranquilo. No tienes que ganar aplastando. Gana levantando a los demás. Así que Aidiana había aprendido a escuchar, a observar, a callar sus respuestas cuando otros titubeaban. Dejaba que los demás hablaran en clase, interviniendo solo cuando era necesario. Sin embargo, sus cuadernos llevaban la marca de su mente vivaz. Anotaba hipótesis que pocos estudiantes de su edad podían formular a los 11 años, leía artículos de matemáticas avanzadas, a los 12, dominaba los fundamentos del cálculo. A los 13, resolvía ecuaciones diferenciales como si fueran divertidos rompecabezas. Pero en la preparatoria Jefferson, eligió la discreción. No por debilidad. Por sabiduría. Ese día, sin embargo, algo había cambiado. Frente a humillación pública, hacia condescendencia disfrazada de pedagogía, sintió una vieja voz en su interior. La de todas las chicas como ella, juzgadas por su silencio, su piel o su peinado, pero nunca por su mente. De pie frente a la pizarra, respiró hondo. El tiempo parecía ralentizarse. Su mano agarraba la tiza con precisión, como un director de orquesta que agarra su batuta antes de una sinfonía. Sus ojos oscuros recorrieron la ecuación escrita apresuradamente. 2x superíndice 2, 3x más 7 igual a 4x, 5. Ella frunció el ceño ligeramente. Algo andaba mal. Una incongruencia en la ecuación, casi imperceptible, el lado derecho debería haber sido 4x, 4 para que el ejercicio tuviera dos soluciones reales, fue un error clásico de transposición, pero viniendo de Whitmore esto reveló más arrogancia que falta de atención. No dijo nada al respecto de inmediato. Dejó la ecuación como estaba, pero ya integrando mentalmente la corrección luego, con calma, restó 4x de ambos lados y sumó 5. 2x superíndice 2, 3x más 7, 4x más 5 igual a 0. 2x superíndice 2, 7x más 12 igual a 0. Ella escribió la nueva ecuación con una caligrafía clara, recta, casi elegante. Luego, volviéndose ligeramente hacia la clase, comenzó a explicar en voz alta, cada palabra sopesada, cada término justificado. Comenzamos agrupando todos los términos del mismo lado para obtener una forma canónica. Luego, aplicamos la fórmula cuadrática. Ella recitó la famosa fórmula. X igual a, guión B más menos, B superíndice 2, 4AC, barra diagonal segunda. Y, a medida que escribía, subrayaba cada paso, desglosando cada cálculo con una claridad desconcertante. Aquí, A igual a 2, B igual a menos 7, C igual a 12. El discriminante, delta igual a, menos 7, superíndice 2, 4 por 2 por 12 igual a 49 a 96 igual a menos 47. Se detuvo por un segundo y se volvió hacia Whitmore. El discriminante es negativo. Esto significa que no hay soluciones reales. Solo soluciones complejas. Un murmullo recorrió la clase. Pocos estudiantes sabían cómo manejar la nombres complexes en esta etapa. Normalmente se enseñaba el año siguiente. Aidiana añadió en voz baja. Dicho esto, la ecuación original parece incorrecta. Quizás hubo un error al copiarla. Si el lado derecho fuera 4x, 4 en lugar de 4x, 5, el discriminante sería 0 y obtendríamos una solución doble. Cuando Aidiana dejó la tiza, un silencio suspendido cayó sobre la habitación 207. Un silencio denso, cargado, casi solemne.
Ni murmullos, ni risas, ni traqueteo de sillas. Incluso los eternos parlanchines del fondo parecían paralizados. Todas las miradas estaban fijas en ella. Y en profesor Whitmore, también congelado, con los labios entreabiertos, la mirada incierta. Su rostro había perdido su color habitual, rojo vergonzoso había subido a sus mejillas, luego bajó abruptamente, como una marea de confusión. Ordenó sus pensamientos, buscó en su mente para recuperar el control. Pero solo encontró una pobre y torpe pretexto. Fue suerte, supongo. Quizás lo viste en YouTube. Había intentado un tono ligero, casi irónico. Pero su voz temblaba ligeramente, delatando lo que intentaba ocultar, pánico. Una risita ahogada se elevó desde el frente de la clase, pero no era una burla. Era de incredulidad. Luego, en voz baja, pero lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran, Jared, el mismo que se había burlado de ella unos minutos antes, susurró. Ella arregló tu error, hombre. Se dijo sin agresividad. Simplemente un hecho, crudo, irrefutable. Y de repente, la autoridad de Whitmore parecía influencia en la sala. Los cimientos mismos de su postura como maestro infalible se habían resquebrajado por un estudiante de 14 años. En ese preciso momento, la puerta de la habitación se abrió lentamente. Señora Simmons, la subdirectora, pasaba por el pasillo en el momento del alboroto. Había oído el silencio, y luego los susurros. Se detuvo en seco al ver los rostros tensos. ¿Está todo bien aquí?, preguntó en un tono tranquilo pero alerta. Varios estudiantes se giraron bruscamente hacia ella. Entonces, descoordinados, empezaron a hablar al mismo tiempo. Fue injusto. La obligó a ir al tablero solo para humillarla. Ella corrigió su ecuación. La trató como si no fuera nada. Pero lo es Tamika, la mejor amiga de Adriana, quien encontró las palabras más simples y verdaderas. El señor Whitmore la humilló delante de todos. Como si la creyera incapaz. ¿Solo por ser callada, o por ser negra? Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Las cabezas asintieron. Rostros previamente neutrales finalmente mostraron una posición clara. La señora Simmons intercambió una rápida mirada con Whitmore. Comprendió de inmediato. Su mirada no era ni acusadora ni suavizante. Era lúcido. Señorita Brooks, dijo suavemente, ¿puedes venir a verme al final de la clase, por favor? Y sin esperar más, giró sobre sus talones. La puerta se cerró suavemente, pero su entrada acababa de provocar una avalancha. A la mañana siguiente, Adriana fue convocada a la oficina del Dr. Harold Greene, el psicólogo escolar. Un hombre amable de unos 50 años, siempre con un cardigan azul pálido. La saludó con una sonrisa amable. Hola, Adriana. Siéntate. ¿Te apetece un chocolate caliente? Ella asintió tímidamente. El Dr. Greene no tardó mucho en ir al grano, pero lo hizo con tacto. Sorprendiste a mucha gente ayer. Y quiero entenderte mejor. Conocerte mejor. Lo que hiciste no solo estuvo bien, fue excepcional. Le ofreció una serie de pequeñas pruebas, juegos de lógica, secuencias numéricas, problemas abiertos. Adriana respondió con calma, metódicamente y con una facilidad perturbadora. Al finalizar la sesión, el psicólogo permaneció sentado unos minutos, pensativo, y luego murmuró. Probablemente eres una de las mentes más brillantes que esta escuela haya conocido. Se puso inmediatamente en contacto con la gerencia. Y una reunión de emergencia fue organizado. 3 días después, en una sala de conferencias con paredes grises, Adriana se sentó entre sus dos padres, Michael y Rosa. El profesor Whitmore estaba allí, con la corbata suelta y las manos cruzadas sobre el regazo, visiblemente incómodo. La señora Simmons presidió la reunión, junto con el Dr. Greene y el director académico de la escuela secundaria. Tras presentar los resultados de las evaluaciones, el psicólogo declaró con convicción. Adriana Brooks tiene un coeficiente intelectual excepcional. Está varios años por delante de sus compañeros. Y, sin embargo, hasta ayer, nadie aquí lo sabía. ¿Por qué? Porque no busca brillar. Porque fue criada para ser humilde. Y porque le han inculcado prejuicios. Luego miró fijamente al profesor. Y usted, señor Whitmore, contribuyó a ello.
Whitmore, pálido, abrió la boca. Pero esta vez, no se acobardó. Por primera vez en su carrera, miró a un estudiante y dijo con voz lenta y temblorosa: «Te juzgué por tu silencio, no por tu potencial. Te debo el respeto que olvidé enseñarte. Me diste una lección. Una verdadera». Le temblaban las manos. Quizás de vergüenza. Quizás de duda. Pero sus palabras eran sinceras. Michael Brooks, el padre de Diana, habló a su vez. «No queremos que la pongan en un pedestal. Simplemente queremos que la vean. Que la escuchen. Y que la respeten». En las semanas siguientes, Diana fue orientado a un programa avanzado con mentores universitarios. Pero permaneció en su clase, junto con Tamika y los demás, para compartir sus conocimientos. Incluso impartió mini tutorías para ayudar a quienes tenían dificultades con el álgebra. Para Donald Whitmore no lo enviaron de regreso. Pero lo siguió: capacitación obligatoria sobre sesgos inconscientes, pedagogía inclusiva y justicia racial. Y algunos dicen que, desde ese día, nunca comenzó una lección sin decir: «Todas las voces aquí merecen ser escuchadas. Incluso las más discretas». Y sobre todo, nunca más interrumpió un silencio, sin darle la oportunidad de revelarse una verdad. Unos meses después, en el luminoso auditorio de la Universidad Estatal de Maryland, una enorme pancarta ondeaba sobre el escenario. Concurso Nacional para Jóvenes Talentos en Matemáticas, final 2025. Entre docenas de finalistas de todo el país, Diana Brooks era la más joven. Con tan solo 14 años, había superado las preliminares con una facilidad asombrosa. Pero ese día, no solo pensaba en números. Estaba un objetivo. Una voz. Un recuerdo. Sus padres, sentados en la tercera fila, se tomaron de la mano, conteniendo las lágrimas mientras su hija cruzaba el escenario. Ofreció una serie de demostraciones, argumentos elegantes y atajos brillantes. Su calma, su precisión y sobre todo su enseñanza clara y tranquila incluso fascinó a los jueces. Cuando el jurado anunció su nombre como ganador del primer premio, la sala se levantó. Aplausos. Silbidos de admiración. Cámaras. Flashes. Pero Diana, en el centro del escenario, no solo sonreía. Sostenía su trofeo como un símbolo, ninguna victoria personal, sino una reparación silenciosa. Unos días después, fue invitada a dar un discurso en una conferencia sobre equidad y educación, organizada por una red de escuelas secundarias progresistas. Vestida con sencillez, habló ante un anfiteatro lleno de profesores, líderes educativos y estudiantes. Ella se mantuvo erguida, digna, su voz suave pero firme. Hace unos meses, era una estudiante invisible. Silenciosa. No porque no supiera, sino porque me habían enseñado que el silencio puede proteger. Me llamaron a la junta no para aprender, sino para ser puesta a prueba, expuesta, humillada. Pero elegí responder con maestría. No con ira. Porque lo que defiendo no es mi ego, sino la idea de que la inteligencia no tiene color. Que el genio no tiene una sola cara. Que el conocimiento es, ante todo, la capacidad de escuchar. Y de animar. Mi inteligencia no debería borrar el color de mi piel. Y mi color no debería reducir mi valor. Un silencio, cargado de respeto, siguió a sus palabras. Entonces la sala estalló en ovación de pie. En los meses siguientes, universidades prestigiosas como el MIT, Stanford, Columbia, comenzaron a seguir su camino. No para ofrecerle un puesto inmediato, sino para establecer conexiones, ofrecer tutoría e integrarlo en círculos científicos de élite adaptada a su edad. Participó en campamentos de investigación, congresos de matemáticas aplicadas y programas para jóvenes superdotados. Pero a pesar de estos honores, ella nunca olvidó ese día en la habitación 207. No por humillación. Pero porque ese día ella había aprendido que podemos hacer retroceder la ignorancia sin violencia. Que una pizarra puede convertirse en un espejo en el que leemos la verdad de un alma. Por su parte, profesor Donald Whitmore vivió ese día como un punto de inflexión. Tras solicitar un traslado, lo asignaron a una pequeña escuela rural en el condado de Appalachia. Una escuela modesta, con pocos recursos, con estudiantes que a veces se perdían, a menudo olvidados por el sistema. Allí volvió a aprender la profesión docente sin títulos pomposos. Sin superioridad.
Escuchaba. Observaba. Pedía perdón cuando era necesario. Y a veces, en noches de duda, releía el discurso de Diana que había impreso y guardado en un viejo libro de pedagogía. 10 años después, a los 24 años, Diana se convirtió en profesora asistente de matemáticas en la Universidad de Berkeley, especializada en algoritmos aplicados a la educación inclusiva. Publicó varios artículos, pero lo que la hizo famosa no fue solo su inteligencia, era su capacidad de revelar lo de los demás. Fundó una organización sin fines de lucro. La Ecuación Silenciosa, dedicada a apoyar a jóvenes de minorías en el ámbito científico. Miles de estudiantes recibieron recursos, becas y mentores gracias a ella. Y cada vez que entraba a un aula, Diana lo recordaba. No es parte de la ecuación. Más que lo que ella había revelado, el miedo, la arrogancia, la injusticia, pero también la coraje para mantenerse erguido, para responder con conocimiento y dignidad. Ella solía decirles a sus estudiantes: una ecuación no es solo una serie de símbolos. Es una voz. Una forma de decirle al mundo: existo, pienso, construyo.